Hola, vamos a hablar sobre la ley de los gases. Vamos a empezar con la ley de Boyle. La ley de Boyle establece una relación entre presión y volumen a temperatura constante. Él estableció que la presión y el volumen tienen una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que a mayor presión va a haber menor volumen, y caso contrario, si hay mayor volumen va a haber menor presión. Entonces, si lo graficamos, obviamente vamos a ver una curva que nos determina cómo estas dos variables son inversamente proporcionales. En cambio, Charles lo que hizo fue trabajar dos variables, volumen y temperatura, qué pasaría con esas dos variables y si se mantenía la presión constante. Entonces él miró que a medida que se iba aumentando la temperatura en un émbolo que es movible, la fuerza de interacción entre las moléculas iba aumentando. Entonces obviamente al aumentar esa energía cinética dentro del sistema, aumentaba el volumen. Entonces, de acuerdo a Charles, a mayor temperatura, mayor volumen, y si disminuimos la temperatura, pues obviamente va a haber menor volumen. En cambio, Gay-Lussac trabajó de dos variables, presión y temperatura, manteniendo el volumen constante. Entonces, él encontró que estas dos variables son directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor presión; a menor temperatura, menor presión, y obviamente es por la energía cinética que se da en el sistema. Si yo doy mayor energía cinética, pues las moléculas van a golpear más las paredes del recipiente, y por lo tanto van a aumentar la presión. Si lo resumimos en esta tabla, la ley de Boyle, podemos decir que cambiando los estados, si tenemos dos estados, uno inicial y uno final, entonces tenemos que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. En la ley Charles, si miramos volumen y temperatura en dos estados, pues decimos que el volumen 1 por la temperatura 2 debe ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. Y en Gay-Lussac, teniendo en cuenta la presión y temperatura, pues en dos estados, inicial y final, entonces tenemos presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. Algo que hay que recordar cada vez que se van a resolver esos tipos de ejercicios es que la temperatura tiene que estar en Kelvin, la presión en atmósferas y los volumen en litros. Vamos a resolver este ejercicio. Dice el ejercicio: una cierta masa de gas a 50 grados ocupa 5.400 mililitros a la presión de 0,8 atmósferas. ¿Cuál será el volumen final si la presión es de 95 miligramos de mercurio? Entonces empezamos a hacer la lectura y a determinar los datos. Hay una temperatura inicial que dice que son 50 grados centígrados, lo colocamos temperatura 1, 50 grados centígrados. Después aparece un volumen 1 que son 5.400 mililitros, colocamos volumen 1, 5.400 mililitros. Hay una presión de 0,8 atmósferas, que es la presión 1, colocamos presión 1, 0,8 atmósferas. Hay un volumen final que nos están preguntando y no lo tenemos, colocamos volumen 2, el signo de interrogación porque es el que vamos a hallar, y una presión 2 de 95 miligramos de mercurio. Una vez establecemos, digamos, todos estos datos, miramos que necesitamos básicamente 4, tenemos volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2, y estos son los que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, hay que pasar esto de acuerdo a la recomendación. Entonces, de volumen 1, 5.400, hay que pasarlo litro. Hacemos por el factor de conversión, que es multiplicarlo por un litro y dividirlo entre 1.000 mililitros. Si lo hacen a calculadora, le da 5,4 litros. Y presión 2, que son 95 miligramos de mercurio, hay que multiplicarlo por el factor de conversión, que es una atmósfera, dividido entre 760 mililitros de mercurio, y en la calculadora nos tiene que dar 0,125 atmósferas. Una vez tenemos estos datos, ahora sí, de acuerdo a las condiciones que necesitamos, traemos la tabla, mire la tabla. Entonces ahí tenemos las tres tablas y miramos que lo que nos sirve la ley de Boyle, que dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, y a esa ecuación pues venimos, la copiamos acá a un lado, despejamos volumen 2, que es igual a presión 1 por volumen 2 sobre presión 2, reemplazamos los datos, volumen 1 es 0,8 atmósferas, volumen 1 es 5,4 litros y presión 2 es 0,125 atmósferas. Hacemos la operación en la calculadora, 0,8 por 5,4 dividido entre 0,125 y nos da 34,56 litros, y finalmente podemos decir que el volumen final del gas es 34,56 litros, que es lo que nos preguntan en el ejercicio. Este ejercicio dice que en un experimento se comenzó a medir la temperatura y presión de un gas. El experimento se inició a 27 grados centígrados con una presión de una atmósfera. Después de aproximadamente 3 horas, la presión medida fue de 1.900 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura, pregunta, se encontraba el gas en el momento de medición? Saquemos los datos. Nos encontramos una temperatura inicial de 27 grados centígrados, colocamos T1, 27 grados centígrados, habla de una presión 1 de una atmósfera.
presión 1, una atmósfera. Después nos pregunta qué temperatura se encontraba, colocamos T2, el interrogante porque no la conocemos, y nos dice que al final la presión era de 1900 milímetros de mercurio y colocamos P2. Como sabemos, tenemos que convertir estos datos. La temperatura a Kelvin, tenemos que Kelvin igual a centígrados más 273, hacemos los reemplazos, temperatura 1 nos 300 Kelvin, y 1900 miligramos de mercurio pues lo pasamos por el factor de conversión, una atmósfera sobre 760 milímetros de mercurio y nos da 2,5 atmósferas, ¿sí? Una vez hecho estos cálculos, entonces miramos cuál de estas tres leyes nos sirve. Entonces nos damos cuenta de que nos sirve la de ley de Gay-Lussac, que relaciona presión 1 temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Copiamos acá y despejamos temperatura 2, que es que no conocemos, y nos da que presión 2 por temperatura 1 dividido sobre presión 1. Lo reemplazamos. Entonces nos queda 2,5 atmósferas por 300 Kelvin sobre una atmósfera. Hacemos los cálculos en la calculadora y nos da 750 Kelvin. Entonces podemos responder lo que nos pregunta y dice que el gas se encontraba a una temperatura de 750 K. 600 mililitros de un gas disminuye su volumen a la mitad. Si la temperatura final es de 100 grados centígrados, ¿a qué temperatura se encontraba el gas? En este ejercicio miramos que el volumen 1 son 600 mililitros, colocamos B1 600 mililitros. Dice que se disminuyó a la mitad, o sea, 600 mililitros disminuido a la mitad, pues van a ser 300 mililitros, entonces ese será el volumen 2. Dice que la temperatura final son de 100 grados centígrados, colocamos T2, 100 grados centígrados, y nos pregunta cuál sería la temperatura inicial, colocamos T1, el signo de interrogación. Pasamos 600 mililitros a litros con el factor de conversión que ya conocemos, nos da 0,6 litros, el mismo procedimiento hacemos con 300 mililitros y nos da 0,3 litros, ¿sí? Y los grados centígrados hay que pasarlo a Kelvin. Ya sabemos que Kelvin pues simplemente se coloca los centígrados, que son 100 grados centígrados más 273 y nos da 373 Kelvin. Ahora sí miramos las leyes y nos damos cuenta de que la que aplica en este caso es la ley de Charles, porque relaciona volumen y temperatura. Entonces vemos que volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1, despejamos temperatura 1, que es volumen 1 por temperatura 2 dividido volumen 2. Ahora sí reemplazamos los datos, volumen 1 va a ser 0,6 litros, temperatura 2 333 Kelvin y volumen 2 0,3 litros. Hacemos el procedimiento en la calculadora y nos da 746 Kelvin. Entonces podemos responder que el gas se encontraba a una temperatura de 746 Kelvin, y esto es todo lo que se necesita para resolver este tipo de ejercicios.